Mm, ¿Me puedes indicar si ya se puede visualizar, por favor? Ya se puede. ¿Ya se puede? Ok, bueno, empezamos. Bueno, hola, buenas noches. Esta va a ser la defensa de mi tesis para la maestría en psicopedagogía y bueno, trata de la importancia de la neurodidáctica en niños de 7 a 10 años. Y para iniciar me gustaría explicar esta pequeña frase que es el resumen de esta investigación y dice: la neurociencia es por mucho la rama más excitante de la ciencia, porque el cerebro es el objeto más fascinante del universo. Cada cerebro humano es diferente. El cerebro hace a cada ser humano único y define quién es. Stanley B. Prusiner. Él es, él es un científico y neurobiólogo que está haciendo varias investigaciones y pues aquí lo retomamos un poquito para hablar de. Y bueno, como introducción tenemos principalmente que el problema de investigación, pues bueno, sabemos que existen varias limitantes, tanto metodológicas como de estrategias tradicionales aquí en México, que no consideran cómo aprende el cerebro infantil. Es decir, que el problema central se va a enfocar en cómo estas estrategias o metodologías que aún siguen prevaleciendo incluso son tradicionalistas, cuando ya estamos en un modelo humanista en donde tenemos que tomar no solamente los conocimientos como algo fundamental, sino más allá de estas competencias que necesitan para la vida, ¿no? Entonces, también una de ellos es que la importancia es que obviamente nuestra investigación siempre va a partir de la neurodidáctica, que va a integrar como neurociencia, o sea, digamos que es una relación y un vínculo. La neurodidáctica vamos a vincularla con pedagogía y neurociencia. ¿Para qué? Para optimar el aprendizaje en una etapa clave del desarrollo humano y emocional, es decir, que nos vamos a centrar en el cerebro del pequeño dependiendo de la edad de estos alumnos, que nosotros nos dirigimos hacia esta población de 7 a 10 años. Luego, como objetivo general tenemos evaluar el impacto de estrategias neurodidácticas en el aprendizaje y desarrollo emocional de niños de 7 a 10 años. Es decir, que no solamente nos vamos a quedar con estrategias que requieran el aprendizaje, sino que también esta parte socioemocional que ahorita vamos a meternos y a profundizar un poquito más. Como marco teórico tenemos algo fundamental, que obviamente que es la neurociencia, bueno, que es la neurociencia ya vinculada con la educación y el aprendizaje de la niñez. ¿Qué es aprender? Entonces, la neurociencia pues se va a definir cómo el cerebro procesa esa información, por medio de qué elementos o qué procesos van a llevar a cabo este aprendizaje y que lo hagan no solamente memorizar, que eso es lo que no queremos que memoricen ciertos conocimientos, sino queremos que lo introspeccione y sobre todo que lo procese y para qué va a servir en su vida diaria. Entonces, pues vamos en esta investigación, pues sí se investigó más o menos como qué procesos del cerebro se relacionan con ciertos aprendizajes, qué hemisferio, cuáles son los encargados de procesar esa información, las neuronas, para qué sirven, e incluso hay pequeños neuromitos que se investigaron. El aprendizaje en la niñez, pues se define como esta etapa sensible para el desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales. Luego, neurodidáctica. Neurodidáctica, recordemos que son dos conceptos diferentes, neurociencia, y didáctica son todas estas estrategias o metodologías basadas a la enseñanza.
Y bueno, neurodidáctica, estrategias prácticas basadas en el funcionamiento cerebral. Es lo que acabamos de mencionar, que no solamente hay que tomar en cuenta al alumno, sino cómo es su proceso para, para hacer suya esa información, por medio de qué tenemos que hacerlo y qué puntos esenciales tenemos que tocar para que este aprendizaje sea significativo. Y nuestros autores principales en los cuales estamos basando esta investigación es Flores Miravalles, Martín Viesma y Portelano Pérez. Como metodología de esta investigación, pues es mixto, cuantitativo y cualitativo, es decir, cuantitativo son este análisis de datos de números y el otro de cualidades. El alcance es descriptivo y exploratorio. La muestra es de 60 niños de 7 a 10 años en una escuela primaria en la cual yo laboro. Instrumentos es una encuesta a docentes y padres, observaciones de aula, evaluaciones académicas, socioemocionales antes y después de aplicar estas estrategias neurodidácticas. El análisis se hizo por medio del software SPSS para datos cuantitativos y Aclant.t para análisis cualitativos. ¿Qué nos dio como resultado? El incremento en el rendimiento académico de un 30% tras implementar estrategias neurodidácticas. Mejorar en habilidades socioemocionales de autocontrol e empatía en un 40%, que esto creo que, bueno, voy a profundizar un poco, que este estudio es muy sobresaliente porque justamente nos da dos aspectos muy importantes como hallazgo clave, la motivación y la atención, que dice que se aumentaron significativamente. Eh, como creo que como todos los maestros estamos buscando y más los maestros que nos dedicamos en nivel primaria, lo que buscamos es que justamente siempre nos pongan atención. Como cualquier maestro, creo que lo fundamental que pedimos a nuestros alumnos es poner atención. Entonces, ¿cómo, cómo lo van a hacer los chicos, poner atención, si nosotros también no nos estamos renovando en estas cuestiones metodológicas? Porque no solamente es que ellos se sienten en un aula, llenen libretas, llenos de texto, sino va más allá de cómo lo podemos hacer significativos y me recuerda a una de las prácticas que tuvimos, que fue un pequeño juego en el cual pues se hicieron equipos pequeños, salimos al patio de juegos y entonces el tema era cómo podemos mejorar nuestro entorno, nuestra escuela. Entonces teníamos que hacer propuestas para que ellos puedan mejorar y estas mejoras se los podemos llevar a la directora para que así tenga un mensaje significativo. No nada más es, a ver, imaginen que están en la escuela, ¿no? Cuando estamos en la escuela, ¿por qué si estás en la escuela no sales a recorrer, no haces un recorrido, no sales a explorarlo para que tú puedas hacerlo significativo, más interesante y sobre todo van a poner más atención y como extra van a estar más motivados a ir a tu clase o ir a la escuela a estudiar. Eso es un hallazgo clave. Sí, te escucho, Jorge. Por ejemplo, ahorita que mencionas lo de los resultados, ¿cómo fue que validaste los instrumentos o sea, los que mencionamos ahorita del SPS, algo así? Ajá. Y, o sea, ¿cómo validaste esos instrumentos de recolección de datos y qué tan confiables crees que sean esos resultados? Claro, obviamente nosotros fuimos, bueno, yo fui, porque es mi estudio, pero yo fui personalmente pues a este salón, estoy con ellos desde que inició el ciclo escolar y con ellos pude conocerlos un poco más y, y créeme que el día a día de un maestro vas observando incluso durante los meses y justamente en las vacaciones, cuando regresan en enero, se ve y se comprueba cómo han funcionado tus estrategias que has puesto. Estos resultados bueno, te lo vuelvo a repetir, que es como
estos de la SPS para datos cuantitativos y Atlantis T para cualitativos. Todos se realizaron por medio de prácticas y de metodologías que yo pongo en práctica con mis alumnos desde que estamos en agosto hasta término del ciclo escolar. No sé si haya contestado tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Entonces, los métodos tradicionales mostraron menor eficacia en comparación. Obviamente, pues el sacarlos a jugar, en hacer un recorrido virtual, en hacer una gráfica, pero con datos de todo el plantel y que ellos vayan a preguntar y que sea más significativo, pues obviamente para ellos los van a motivar mejor. Como conclusiones, los logros. eh, Me encantan los logros porque es algo que visualizas tú como maestro muy puntualmente. Y que, bueno, como objetivos cumplidos tenemos que se mostró la efectividad de la neurodidáctica, es decir, que lo comprobamos que realmente por medio de las emociones podemos aprender. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que ya puedes bajar tu manita y en caso de que tengas otra pregunta ya la puedes volver a levantar. Pero bueno, se mostró la efectividad de la neurodidáctica a comparación obviamente con los métodos tradicionales de nada más quedarse a sentar, a rellenar libros. Obviamente tenemos mucho que hablar de este tema porque es reaprender para los maestros y sobre todo para los papás. Yo que estoy en una escuela privada, muchas veces los papás lo que dicen es que ¿por qué no han llenado la página 20 si ya están en la 25? Y ellos no entienden que obviamente nosotros no vamos de acuerdo al libro, tenemos una secuencia que nosotros planeamos, que vemos qué PDA es el más bajo hasta el más alto y lo vamos comparando. Y no solamente es eso, ¿no? Es volver a aprender que ya no es una educación tradicional, sino que es una educación humanista que depende de las competencias de estos niños y que el niño es el foco principal. Sus vivencias, todo esto va a caer en cómo va a vivir después, en que tenga inteligencia emocional. Ahora los trabajos están pidiendo estas habilidades blandas para que te puedan contratar. Y bueno, la metodología puede replicarse en contextos similares, es decir, yo estoy en una escuela privada, pero no, bueno, a comparación con ciertos colegios más prestigiosos y de un mayor nivel socioeconómico, estamos justamente en medio. Es decir, que tenemos un salón pequeño, no contamos con televisión, no contamos con proyectores, pero todo depende de la metodología que el maestro ponga en práctica para sus alumnos, es decir, trabajar con lo que tenemos. Si tenemos proyector, pues poner videos, imágenes, diapositivas, juegos incluso para que ellos puedan evidenciar su aprendizaje. Como contribución, la generación de nuevas estrategias pedagógicas basadas en el cerebro, es decir, vuelvo a repetir, que sean estas estrategias las que nos hagan sentir algo, emociones. Si nosotros no tenemos emociones o sentimientos al aprender, no lo vamos a aprender y esto no va a llegar, no va a ser un aprendizaje significativo, sino solamente se va a quedar en, ok, aprendí y ya. Y luego respaldo para políticas educativas más inclusivas. También eso quiere decir que no solamente nos enfocamos en niños con discapacidad, no, el ser inclusivo no es solamente para estas personas que tengan alguna incapacidad, sino también con estos niños que también tienen problemas de conducta, que tengan algún síndrome. Dime, Jorge. Por ejemplo, en esta investigación que mencionas, ¿tuviste como alguna limitación o crees que pudiste haber hecho algo como mejor o que podrías mejorar una futura investigación? ¿Me podrías repetir tu pregunta? Sí, perdón, que si en esta investigación que tuviste, o bueno, lo que hiciste, tuviste alguna limitación
en tu estudio y crees que podría mejorarse en futuras investigaciones? Ok, esa es buena pregunta. Como te comentaba, empezamos en agosto y hasta apenas la terminamos, pero eso no significa que no tenga que seguir estas metodologías. Te ima- m- Tenemos el 30% con estas mejoras. Imagina que sigamos así durante todo su recorrido por la primaria adecuadamente, porque muchas veces ni siquiera se sigue porque es metodología del profesor, pero siempre caemos en las mismas, en conductismo y en tradicionalismo. Sino imagínate si, o sea, el límite es el tiempo. Si nosotros hubiéramos tenido más tiempo o lo hubiéramos explorado durante un ciclo escolar entero, hubiera sido más enriquecedor, te lo puedo apostar. Muchas gracias. Y como propuesta tenemos la implementación de capacitación docente en neurodidáctica, es decir, invitar a los maestros a que se renueven. Muchas veces vemos más fácil el tradicionalismo y el conductismo, pero realmente no vamos a tener los mismos hallazgos, los mismos resultados que tuvimos con la neurodidáctica. Es más rápido, es más eficiente y más significativo. Y bueno, el segundo es el diseño de programas piloto en más escuelas, es decir, no solamente probar con la mía, sino probar con otros niveles socioeconómicos. Las evaluaciones continuas para adaptar las estrategias, es decir, eh, hacerles observaciones a los docentes en sus clases de cómo pueden mejorar no solamente ellos, sino también cómo mejorar su sus prácticas, sus propuestas, sus ejercicios, todo lo que tenga que ver con neurodidáctica. Porque muchas veces nos centramos en es que no tienes buen volumen de voz, no tienes control de grupo, etc, etc. Pero realmente lo que a nosotros nos importa como escuela es que aprendan. Como profesores es que aprendan. Entonces, lo que se tiene que evaluar y enfocar es en la neurodidáctica. No sé si tengas alguna otra pregunta o alguna otra duda. Sí, Sí, ¿cuál sería? ay, perdón, no podía activar mi micrófono, perdón. Por ejemplo, cómo fue que elegiste este tema y, y, y cómo crees que tu investigación contribuya a la educación primaria? Eh, a mí siempre me ha gustado este tema desde que iba en la universidad es algo, bueno, que surgió justamente en la generación en la que yo estuve estudiando y que algo me gustó mucho porque es otra metodología más allá de las que se ven, porque muchas veces siempre te enseñan la tradicional, la conductista, la humanista, o sea, más allá, ¿qué más podemos hacer? Entonces, a mí me gusta mucho este tema desde siempre, siempre, siempre. Me gustó mucho porque, pues obviamente tiene bases en el cerebro, algo que no conocemos. Nosotros como individuos, pues nada más sabemos que son neuronas, mm, cerebro y ya, ¿no? Pero realmente no lo investigamos a profundidad y no lo vinculamos el cómo debe de aprender. Entonces, y bueno, contestando la segunda parte de tu pregunta, que es cómo contribuye a la educación primaria, pues justamente en renovarla, en invitar a los maestros a que puedan hacer otras metodologías con lo que tienen, porque muchas veces pues vemos en estas redes sociales que no podemos hacer tal cosa porque tiene un proyector o porque tiene una computadora o porque tiene tal cosa. Tener estas herramientas sí es un plus, pero no son fundamentales para llevar esta práctica, sino podemos hacer muchas más cosas de una manera más tradicional, es decir, con papel bond, con tijeritas, con plumones, con ciertos stickers a lo mejor, y que pueda ser significativo la educación. Entonces, contestando y en resumiendo tu pregunta, pues obviamente invitar a los maestros a que conozcan metodologías neurodidácticas, que conozcan el cerebro de cómo aprende un niño y, y pues porque me encanta mucho la neuroeducación y la neurociencia.
Ok, muchas gracias. Y disculpa, ¿te puedo hacer otra pregunta? Sí. Por ejemplo, como qué estrategias podrías como recomendarnos a nosotros como docentes poder empezar a implementar o aplicar con esto de la neurodidáctica para la práctica como diaria? Ah, o sea, cómo ponerlo en práctica, digamos. Exacto. Pues mira, principalmente algo súper fácil que es el aprendizaje basado en juego. Es decir, más o menos retomar, no completamente, pero retomar mucho esta filosofía Montessori que dice que el niño puede hacer, o sea, de verdad los niños pueden hacer muchísimas cosas. Limitarlos a que, ay, es que tú no puedes barrer ahorita, o no puedes lavar los trastes, ¿no? Yo tengo niños de tercero de primaria que, que no saben barrer, ¿no? O sea, ni siquiera cómo tomar esa escoba. Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer incluso significativo? Pues poniéndolos a barrer, a limpiar su propia basura, porque realmente ellos lo generaron, ¿no? Nosotros tenemos esa filosofía dentro del salón de que cada quien se hace responsable de sus acciones y eso no significa que como tú como maestro te digas, ah, no, si tienes un problema, tú lo resuelves. Realmente es acompañar al niño en este proceso, no resolvérselo, porque entonces el niño no está aprendiendo nada, sino tú como maestro ir viendo esta progresión, ¿vale? Entonces, una de ellas sería basada en el juego, la enseñanza multisensorial, es decir, no solamente escucho las indicaciones de la maestra, las escucho, las veo, incluso si puedes agregar algo para que huela rico, realmente algo que también yo logré hace mucho tiempo es que con, con un pequeño perfume o con pequeñas esencias de olor, eso activa a los niños. Por ejemplo, el echar, yo me acuerdo en la primaria que nos echaban luego agua en la cara para despertar, y eso es multisensorial. Lo estás escuchando y lo estás sintiendo, ¿no? Estás sintiendo esa frescura de vas a volver a empezar. Y entonces lo mismo con los olores, con las texturas, incluso con los sabores. Si estamos viendo algunos alimentos, ¿por qué no probarlos? Entonces, sería por medio del juego multisensorial. La gamificación, es decir, que todas las materias se unan para un proyecto en sí, porque todo siempre cae y todo siempre se va a ocupar en la vida diaria. Y creo que nada más, eso es lo que te podría decir. El juego, y, el aprendizaje multisensorial. No sé si tengas alguna otra pregunta o ya podemos finalizar. No, eso sería todo. Muchas gracias. Acá les dejo las fuentes de consulta que se hicieron y pues muchas gracias, eso sería todo. De mi parte, esta fue la defensa de mi tesis. Les agradezco por su presencia. Muchas gracias. Hasta luego.